Hola, espero que estén bien. Hoy, como les había adelantado, vamos a retornar al escenario europeo para abordar un duelo creativo que marcó la historia de la cultura universal entre Leonardo da Vinci y Michelangelo Buonarroti en la Florencia toscana, en la época en que era verdaderamente la capital cultural de Italia y del mundo. De todas maneras, como hay cierta simetría, voy a empezar con Leonardo da Vinci, que como su apellido le indica, nació, según algunos autores, en el pueblo de Vinci, según otros, en una casa rural más cercana al caserío de Anchiano, que queda en el monte que está encima de Vinci y donde vivía su mamá. Él fue un hijo ilegítimo de la relación de esta mujer que se llamaba Caterina o Catalina con el padre de Leonardo, que se llamaba Piero da Vinci, y que era un personaje importante de un linaje importante del pueblo de Vinci, de varios siglos de emplazamiento en ese lugar y que pertenecía a la nobleza del lugar. Por lo tanto, tiene un origen noble por parte de padre y una madre campesina, producto de un amor furtivo de aquella época. Nace en el año 1452, un año antes de la caída de Constantinopla, y va a ser bautizado en la Basílica de Santa Croce de los franciscanos en la ciudad de Florencia, aunque con la ausencia de los padres, porque dada su ilegitimidad en esa época, las normas establecían que los padres no podían estar presentes. De todas maneras, él se va a criar ahí en la altura de Anchiano, rodeado de animales y de vegetales, de olivos, que era el producto típico de ese lugar, y de vides, y desde muy temprana edad va a ser un gran contemplador, observador de la naturaleza. De allí va a surgir después su códice sobre el vuelo de las aves, y tantos otros que nacieron de esa temprana observación de la naturaleza. Pero lo que concierne al arte en especial, va a entrar en el taller de Andrea da Verrocchio, uno de los principales talleres de Florencia, más o menos hacia 1469, en razón de que Piero da Vinci era amigo de Verrocchio, quien había observado algunos dibujos hechos por el niño allá en las alturas de Anchiano, y le encuentra una fibra interesante. Al año siguiente de entrar en ese taller va a pintar lo que se considera su primera obra, que es la Virgen del Clavel, en la cual se ve una Virgen rubicunda con un clavel en su vestidura y el niño Jesús que está con la mano estirada tratando de tocar ese clavel. Hoy se conserva en un museo de Polonia. Más adelante, en 1475, que es el exacto año en que Michelangelo Buonarroti nace en el pueblo de Caprese, también en la Toscana, Leonardo va a pintar la anunciación del arcángel Gabriel a María de su futura maternidad, que es una pintura que exuda belleza, donde en realidad el ángel y María compiten en belleza y ya se ve como espíritus etéreos, y en el fondo aparece ya la sensación óptica de profundidad que Leonardo va a conseguir a través de sus fumados, que después lo harán famoso. También en ese año va a colaborar con Verrocchio en un cuadro que se llama El bautismo de Jesucristo, donde él va a pintar el ángel de la izquierda y también va a trabajar sobre el fondo del paisaje, también con esa especie de fondo neblinoso que da sensación de profundidad.
Al año siguiente, en 1476, va a pintar también una obra maestra dedicada a Cecilia de Benci, que era una mujer muy singular de esa época en Florencia, una estudiosa profunda de la historia antigua, de la filosofía, y que por eso entabla con Leonardo una relación cercana. También se le llama la Dama del Enebro porque detrás de Ginebra de Benci aparece el árbol del enebro, cuyas bayas se utilizan en la preparación de la bebida de la ginebra. O sea que ahí hay un doble juego entre el título de la obra, el enebro, y el nombre de la retratada. Después de eso va a viajar a Milán, en razón de que tuvo una serie de denuncias por pederastía y que seguramente su padre lo ayuda en poder evadir las acusaciones, pero él migra hacia Milán, donde va a trabajar a las órdenes del duque Ludovico Sforza, hijo de Francisco Sforza, que fue el fundador del linaje en Milán. Allí hace millones de cosas, pero destaco dos obras. Uno es el caballo de la estatua ecuestre que Ludovico Sforza le pide a Miguel Ángel que haga en evocación de su padre, de Francisco, que era un condottiero, un mercenario, que es el que funda la dinastía milanesa. Leonardo va a desarrollar una matriz de un caballo potente, de más de 7 metros de altura, en terracota. No va a conseguir desarrollar del todo al jinete, pero sí el caballo queda desarrollado y lamentablemente va a ser destruido en 1499 durante la invasión de los franceses a Milán, ya que los arqueros franceses practicaban tiro al blanco, digamos, con el caballo, con el fabuloso caballo de Leonardo, que había dado tanto que hablar en su momento. Probablemente para hacer ese caballo se haya inspirado en el formidable monumento ecuestre de Bartolomeo Colleoni, desarrollado por su maestro, por Andrea da Verrocchio, en la ciudad de Venecia, frente a la Basílica Dominica de San Sanipolo, que es una estatua fantástica que conjuga la fiereza del combatiente, del guerrero, del condottiero, de Colleoni, con la energía que irradia ese caballo lleno de vigor y preparado para el ataque. La otra obra fundamental, y vamos terminando, seguramente serán 3 ediciones, no 2, como había dicho al comienzo, es La Última Cena. La Última Cena, que pinta, es un mural que pinta en el refectorio o el comedor de los monjes de Santa María delle Grazie, y que va a ser su obra más importante, y además una obra extraordinaria en la historia universal del arte pictórico, a pesar de los deterioros que la técnica que él utiliza, en razón de que tenía arrepentimientos o pentimenti, como dicen los italianos, permanentes, en busca de la perfección, quería corregir lo que pintaba. Y el fresco es una técnica que no permite ese tipo de arrepentimiento. Por lo tanto, él improvisa una fórmula que le va a jugar una mala pasada en el tiempo, porque la pintura se va a ir degradando pese a los esfuerzos que se han hecho a través de las sucesivas generaciones en mantenerlo conservado. De hecho, algo se ha conservado, pero nada que ver con lo que fue la pintura originaria. Esa escena de La Última Cena va a revolucionar también las versiones históricas de La Última Cena, porque él elige el instante exacto en el que Jesucristo le anuncia a sus apóstoles que es la última vez que va a comer con ellos, porque va a ser traicionado, va a ser entregado a las autoridades que lo estaban buscando por uno de los discípulos que está presente. A diferencia de todas las versiones
anteriores, él sienta a Judas de su lado de la mesa. Normalmente Judas era representado del otro lado, como la oveja descarriada, el separado. Acá no solo lo pone del mismo lado, sino que lo pone en uno de los grupos más próximos a Jesucristo, integrando el conjunto con San Pedro y San Juan Evangelista, ¿no? Que están muy próximos a Cristo. E incluso él dice que el que lo va a traicionar va a comer de su mismo plato. Y allí hay un código donde se ve la mano derecha de Jesucristo yendo hacia el plato y en el mismo momento la mano izquierda de un Judas oscuro, a diferencia de los demás que son de tez clara, un Judas oscuro que con la mano izquierda, la mano siniestra, que en la Edad Media y el Renacimiento era considerado un símbolo del descarrilamiento de las conductas, esa mano izquierda de un ser oscuro también se va aproximando al plato. Judas en ese momento le pregunta: Señor, ¿he de ser yo? Y él le contesta: tú lo has dicho. Lo que pasa es que lo dice en el medio de la vocinglería que se desata cuando él anuncia que va a ser traicionado por uno de sus discípulos. Y en ese momento esos 4 grupos de 3 personas que lo acompañan en la mesa inician una dinámica extraordinaria de intercambios entre ellos, todos buscando a ver quién va a ser el que lo va a traicionar. Y en el ruido, en la perturbación que estos intercambios provoca, pasa desapercibido el mensaje que le está diciendo a Judas: tú vas a ser quien me va a traicionar. Pues bien, eso le llevó casi 4 años de trabajo, y trabaja entre 1494 y 1498. Y según monjes que dan su testimonio respecto del trabajo diario de Leonardo, dicen que a veces se pasaba días enteros contemplando la obra y buscando en su cabeza el acomodamiento final de las figuras en el gran plano que tiene como 8 metros y pico de largos por 4 y pico de altura, buscando el acomodamiento de las figuras, digo, en ese plano, que además en la parte del fondo tiene 3 ventanas a través de las cuales se ve el típico paisaje que da la perspectiva, un punto de fuga extraordinario hacia la claridad del paisaje, que era algo que Leonardo hacía con maestría. Así que acá termino, no queda tiempo para más, son demasiado grandes las figuras y son escasas las palabras que uno tiene para poder compartir el significado de su obra, pero bueno, este es un intento, va a ser el primero de 3, porque sin duda los tiempos son escasos y estas figuras notables de la historia de la cultura universal rebasan el que yo dispongo en este momento. Así que muchas gracias por haberme escuchado y la seguimos la próxima.